Auspician este programa. Chatel, Sociedad Anónima. Municipalidad de Chivilcoy. Tercer programa de Ellos Son. Es más, he viajado tanto que a la hora de definir el árbol que iba a aparecer. Esto sí son plátanos, ¿no? Esta vez el desafío es grande. Intentaremos darle imágenes a la literatura. Hernán Roncino escribe, narra y nosotros lo seguimos para ver a través de sus libros. El subte por acá, la línea C. La lujanera, Bueno, Pacho O'Donnell dice que nos autodenigramos. Y te voy a hacer una entradita a lo que podría ser el título del tema, complejo de inferioridad. Y por ahí, desde tu lugar y desde la sociología, ayudarnos a pensar, ¿no? Esto de por qué alguien que se destaca en un medio, en una ciudad, dentro de una sociedad, nunca es tan valorado, sino que se espera que pase a una instancia superior, ¿no? El caso de alguien que por ahí de repente se destaca en esta ciudad y se le espera el triunfo en Buenos Aires. Y también pasa, me parece, en Capital, que al argentino se le pide el triunfo o el reconocimiento internacional, para después terminar con un caso emblemático como el de Maradona, que una vez que consigue eso lo aniquilamos. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, es una pregunta muy presente. Si bien la podemos empezar a rastrear desde los orígenes de la patria, ¿no? Me parece que crecimos mirando para afuera. Crecimos como país, o se impuso una idea de lo que teníamos que ser como país, que tenía que copiar, trasladar un modelo europeo, generalmente americano, y norteamericano y europeo. Y negamos lo nuestro, ¿no? Negamos al indio, negamos al gaucho, negamos nuestras raíces. Uno de los orgullos de los argentinos en el centenario, en el primer centenario, era mostrar lo europeo que éramos, ¿no? Esos o sea que el modelo festejos fastuosos era aquel. Y es, en un punto. Y el orgullo era, bueno, somos más europeos que el resto de América Latina, ¿no? Me parece que ese modelo ahora está de algún modo empezando a ser cuestionado. Es interesante lo que está pasando en América Latina con cierto cambio, ¿no? Político. Y un poco volver a hacer foco acá. Exactamente, digamos, en lo pero de todos modos está arraigada esa idea de que ¿qué somos? ¿No? Somos hijos de Europa, ¿qué somos? Esa es la gran pregunta, y en el centro de la inferioridad está esa duda, me parece, ¿no? Hernán Roncino es el menor de 3 hermanos varones. Fue un pibe de barrio y de ahí se nutre su literatura. Lleva 3 libros editados en todo el país y próximamente uno se editará en Francia. Y en relación a lo que vos decís del reconocimiento, yo siento que hay una fuerte presencia, hay una mirada periférica, ¿no? Miramos desde cierta periferia, hay un centro que está en Europa, que está en otros lugares, pero partiendo fundamentalmente de una pequeña ciudad como Chivilcoy, en mi caso, creo que podríamos
describir, puedo decir, mi biografía Sí. narrándola desde un constante viaje de periferia a centro, ¿no? Yo nací... Es cierto, eso se nota en tu obra. Está presente en la estética de los relatos. Yo nací en un barrio afuera de la circunvalación, en Calle de Tierra. En esa época estaba más cerca de las quintas que del centro, ¿no? Y había una mirada ahí periférica. Ir al centro era ir a la escuela, al médico, había que cambiarse, no podías ir así nomás al centro, había que empincharse, ponerse zapatos también para ir al médico. Entonces había que componer toda una situación, dejar de ser uno para ir al centro, ¿no? Para ir al centro de la ciudad, que es el centro, por otro lado, de las miradas, ¿no? Claro. A mi hermano Javier, que vive en España, y a mí nos gustaba siempre subir al techo de casa. Hay un relato en el primer libro de cuentos que narra eso. Subir al techo, generalmente lo hacíamos cuando había tormenta y había que limpiar las canaletas, viste que nos mandaban a limpiar el techo, y nos gustaba mirar desde el techo el resto del paisaje, ¿no? Y siempre encontré en esa mirada una mirada muy enriquecedora. Mirar desde la periferia, mirar las tormentas, mirar el paisaje, esa zona entre campo y ciudad. Veías el campo y veías la ciudad también. Y aparte de ver la gente pasar, como vos decías, ¿no? Empilchada para ir al centro, ¿no? Pero en esa zona, entre campo y ciudad, en esa zona de periferia, me parece que hay una riqueza y una potencia que yo rescato, ¿no? Y me interesa recuperarla y mirar desde otro lugar y no copiar, digamos, no copiar un centro, ¿no? O dejar de ser uno para ser otro. Vestirse con los zapatos apretados, esos que te sacaban ampolla, y tener que ir al centro. Pero después hay otro viaje que es a Buenos Aires. Sí. Ir de un pequeño lugar a Buenos Aires, que es el gran centro cultural, político, económico, ¿no? Y uno se siente un sapo de otro pozo yendo a Buenos Aires, a una gran ciudad, adaptándose a ese mundo, y ahí empieza a funcionar otra mirada también de periferia en un centro en este caso es un centro de poder, ¿no? De dominación. Y el centro de un país. Y un centro de un país también, ¿no? Sí, tiene que pasar todo por ahí. Lamentablemente, Buenos Aires sigue siendo la cabeza de Goliat, pero digamos, centros que tienen vida cultural propia, que no dependen de Buenos Aires, son Rosario y Córdoba. Los demás, no. Hacemos el esfuerzo, hacemos todo lo posible. Es así. Lamentablemente es así. Bueno, ¿y cuánto se mete la sociología en la literatura, en tu caso? Porque de pronto empezás a escribir, empiezan a salir historias, el contexto, ¿no? Y ahí capaz es donde quizás la sociología se hace presente. La sociología aparece también como mirada más conceptual, me permite construir una mirada más general, ¿no? Saber dónde estoy parado, tener ciertos marcos de referencia. Panorama también. Panorama, pero nada más que eso. A la hora de escribir empiezan a ponerse en juego otras cuestiones, ¿no? Simplemente tener puntos de referencia históricos, culturales. ¿Y cuándo te empezás a sentir escritor? Que es difícil buscarle el punto, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, la publicación, o si no, antes cuando quizás hay alguien que viene y dice, vas bien, nene, seguí por ahí. O es un proceso interior, digamos, algo que uno siente y dice, bueno, yo soy esto, ¿no? Yo más que escritor me siento un narrador, ¿no? Hay alguien que cuenta historias, me gusta esa figura. Me siento muy cómodo en esa figura de una persona que cuenta historias, que quiere contar historias, un narrador, ¿no? Y absolutamente es un proceso de reconocimiento interno también, sí, más allá de la publicación de los libros, ¿no? Por eso siento que ahora ya, más allá de que publique o no, no puedo hacer otra cosa que contar historias.
siento que lo voy a hacer aunque no publique libros. Independientemente ya es una necesidad vital, digamos. ¿Y cómo fue la llegada a la publicación a través de una editorial, ¿no? Porque está la edición de autor, alguien decide publicar un libro, pero está esta otra edición que es a través de una editorial. ¿Cómo se llega o cómo llegaste, ¿no? Para que digan, bueno, bueno, trabajo y lo publicamos. Es un camino muy complejo. Es un camino muy complejo porque empiezan a funcionar otras variables que no tienen nada que ver con las variables de la escritura, ¿no? Empieza a funcionar, uno empieza a relacionarse con editoriales que editan libros y que esos libros circulan dentro de un mercado y hay otras lógicas, ¿no? Detrás de la circulación de los libros y por lo tanto detrás de la elección de a quién publicar y por qué. O sea, no solo está la cuestión literaria en juego. No es solo escribe bien, vamos a publicar. No es solo eso. Por eso son dos esferas distintas, ¿no? Una es la producción, otra la circulación y después está la otra que es el que lee, ¿no? El que recibe los libros. Sí. Por eso es complejo el proceso. ¿Y cuánto se gana de repente, no? Por ejemplo, vos decís, bueno, en publico... amigos, se ganan amigos, en efectos. Pero, ¿qué dinero se gana? Con una publicación, supongamos, ¿no? Una editorial que es capaz de distribuir en Capital, en las principales ciudades de provincia, en el país, si vos querés. Y yo ahora compré campo, tengo soja, voy a empezar, ahora me jode un poco las retenciones, pero... Sí. No, no sé, es una cuestión que no hay un parámetro de... Bueno, pero se puede, más simple, ¿se puede vivir de la literatura? No, de vivir, de escribir, digamos, de lo que... No, vos tenés que hacer otras cosas. Es decir, y en general todo el mundo hace otras cosas. Los que tienen determinado nivel pueden vivir de escribir, ¿por qué? Porque dan conferencias, porque dan seminarios, porque tienen talleres literarios muy bien pagos, es decir, con un cachet muy importante. Bustriazo Ortiz, que es un grandísimo poeta, que es de La Pampa, ¿no es cierto?, que ahora está redescubierto. Nada, toda la vida fue ¿qué? Otra cosa, y vivir de la literatura es muy difícil. Podés vivir también de cuestiones que están alrededor y podés, si en algunos casos, algún premio o alguna traducción, no sé, o si funciona en otros ámbitos el libro, pero también yo no solo pienso la literatura a través de la venta de los libros, también hay otras disciplinas, ¿no?, que están en relación a la literatura y te pueden generar ingresos también. Puedes vivir a partir de esas actividades. Charla, la docencia. Sí. Está muy bien. Las pienso íntimamente relacionadas con la literatura. Vamos a hablar de los relatos, pero estamos caminando la calle Dorrego en sentido inverso y desde Güemes hacia, las calles, Monteagudo, ¿eso, José Ingeniero? José Ingeniero. José Ingeniero es la primera, ¿no? Bueno, este es el barrio donde vos te criaste. Esta es la cuadra, sí. Acá empieza todo. Acá empiezan esos techos y esa mirada que hablábamos recién. Sí. Sí, calle de tierra era. Ahora hay asfalto. Han mejorado, y hay asfalto, ¿no? Sí. Sí. Y hay bastantes cambios, ¿no? Hacía mucho que no pasaba. Bueno, y acá se gestan los primeros relatos. Se gesta primero una infancia y un grupo importante de amigos. De amigos. Sí. Yo vi un poco el final de esa banda de amigos, que más que nada era un grupo de amigos de la edad de mis hermanos, más que nada, ¿no? Sí. Yo vi el final. Los hermanos más grandes. Más grandes, Miguel, Malale y Javier. Sí. Yo vi el final de ese grupo y escuché relatos míticos sobre las aventuras de ese grupo. ¿Y vos con cuánto? ¿8, 10, 12 años? Menos. Menos también.
ahí. 5, 6, y el grupo ya empezaba a entrar en su ocaso, pero en ese ocaso también se hacían más potentes las aventuras vividas, ¿Y ¿no? tus hermanos o ese grupo? 10, 12 vándalos. Sí. Por ejemplo, la historia de la construcción de una balsa. Querían construir una balsa para ir a no sé dónde. ¿De dónde querían ir con una balsa? Y un poco aparece esa historia en uno de los relatos de mi primer libro. Aparece modificada y puesta en otro lugar, ¿no? Pero la idea de hacer un viaje en balsa, ¿no? Por un río. El Salado, a lo mejor. El Salado, el recorrido del Salado. Recorrer el Salado hasta su desembocadura, ¿no? Hacia el mar. A los 12 años pensando que en una balsa podían recorrer el Salado hacia el océano, hacia el mar. Qué historia. Bueno, y el libro se llama, y la historia principal, Te vomitaré de mi boca, ¿no? Que es un cuento largo. Podría haber sido una novela. ¿Vos te acordás del proceso? Podría ser una novela. Sí, me llevó 2 años escribir ese relato. Sí. Podría ser una novela por la cantidad de páginas. Pero por eso te digo, si te acordás del proceso, estabas en plan de cuando arrancaste, cuando la empezaste, no sabías cómo iba a terminar. No sabía cómo iba a ser, y tengo el recuerdo que me costó mucho hacer ese trabajo. Me costó muchísimo angustia, digamos. Sí. Porque eran los primeros pasos de enfrentarte a construir una historia. Empecé 3 veces, hay como 3 versiones de ese relato. Sí. Y fue bastante difícil el proceso. ¿Te acordás Y por eso no pensaba en hacer una novela, ¿no? Porque quería escribir un relato, se extendió, ¿no? Se fue un poco más. Y en algún sentido esos relatos son como el camino previo a las novelas, ¿no? Porque hay como una búsqueda previa a las novelas. El camino previo necesario para llegar a las novelas. Sí. Ver cómo se llega. Uno se va midiendo también, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? No, eso que habíamos sido compañeros, que largamos allá en el secundario en el Colegio Universidad el año 89. Teníamos una profesora en segundo año, que era Mara de Lepiane, que nos hacía, nos tiraba un comienzo de historia y nosotros seguíamos con ella y bueno, narrábamos, contábamos el cuento o lo que queríamos hacer. Entonces ahí me acuerdo que, bueno, todos nos prendíamos, Hernán también se prendía, y por ahí, de los primeros comienzos por ahí de Hernán como escritor, porque en realidad ese fue como para hacer otra cosa. ¿Te acordás esa frase de las prostitutas? Que es una frase muy fuerte y marca un poco, es la marca que tiene quizás el texto, ¿no? Estamos haciendo por otro lado el camino que hace Juan Rivera. Sí, que es quien dice la frase. Que es quien dice la frase, así comienza el relato, citando a Santo Tomás de Aquino. Dice: las prostitutas son como las cloacas que desagotan la ciudad y que impiden que se inunde. Y al tiempo, Santo Tomás de Aquino, eso lo dice Santo Tomás de Aquino, al tiempo se murió Virgo, dice. Tapado por la mierda. Tapado por la mierda. Fuerte. El relato es fuerte. Sí. Bueno, esa es la marca. Lo dice Juan Rivera, que es uno de los personajes y que convence a Nano, uno de los chicos, ¿no? Sí. Protagonistas de esa historia. Lo convence con imágenes, lo que Nano se figura a partir de ese personaje Rivera, el puerto, el muelle, otros lugares que no están presentes acá. Te pregunto, de alguna manera, ¿es esa intención tuya detrás del narrador también de irte, o el recuerdo de cuando te ibas, o Juan Rivera te llevó, te sacó de acá? El personaje está fascinado por ese Rivera, que es un exiliado, que vuelve del exilio. El relato sucede a lo largo del año 83, mientras está terminando la dictadura y está regresando la democracia. Sí. Y Rivera es uno de los que regresa, y además es un existencialista, Rivera, ¿no? Es un existencialista atravesado por una profunda angustia que desentona profundamente ese personaje en un barrio de pueblo, ¿no? Esa época.
pero no, eso siempre me interesa resaltarlo. Yo construyo relatos que si bien trabajan en una zona real, después se deforman y son otra cosa. No es en un sentido, ¿no? Claro, cambia un poco. Cambia. Ahora... son otra cosa. Si dijéramos que Juan Rivera lleva al narrador, lo lleva a Nano, te lleva a vos hacia otro lugar, en cierto punto vos volvés siempre con la literatura a este sitio. Más allá de que funcione como vos decís. Quizás está planteada la geografía, la locación, pero también hay otra idea de ir para otro lado. Sí, yo lo pienso como un espacio de investigación, de indagación al espacio de la ciudad, de esta ciudad o estos espacios. Si en un principio ese libro, el primero, fue una forma de pensar mi partida de la ciudad, irme a Buenos Aires, si en algún sentido intentó reflexionar sobre qué es lo que significa irme de mi ciudad, irme a otro lugar. No, yo te digo absolutamente. Además, justamente estudiamos en el colegio, en la escuela comercial en ese entonces, que nada que ver, o sea, teníamos mucha matemática, administración de empresa, todo en ese rubro de la cosa dura. Sí, nada que ver. Después rompió para ese lado. Por ahí lo tenía oculto, nosotros no sabíamos. Estoy diciendo el quinto año. Y él era también uno de los habitués. Y de a poco la vida te fue llevando a que nos fuimos separando. Quiera o no, nos fuimos separando. Todos. Porque acabamos por carne diferente, ese fue estudiar a Buenos Aires. Cada vez más se está transformando en un espacio de investigación en donde ya Chivilcoy en sí mismo es Chivilcoy, pero es otra cosa, ¿no? No es este lugar así en términos explícitos. Claro. Me interesa trabajar en un territorio como puede ser Chivilcoy, pero que puede ser cualquier otra ciudad de la provincia o del interior, y pensar qué significan esos espacios dentro del país, ¿no? Cómo los pensamos. Sí. Y en ese sentido ya se vuelve una investigación literaria también, que excede lo meramente local. En ese sentido quiero decir, escapa lo meramente local. No me interesa eso, lo meramente local no me interesa. Me interesa pensar en términos literarios. Bueno, se queda atrás este lugar, se queda atrás el tema de las cloacas, el vómito, pero vamos a ir a la descomposición. Lo cierto del caso que para la descomposición nos vamos a ir a otro lugar de Chivilcoy. Campo que hablábamos hoy, ¿no? Los límites. Hoy hablabas de circunvalación, centro, ¿no? De la calle que no tiene asfalto al pavimento. Ese cruce, el límite. Acá también pareciera que hay un límite entre, más allá de la zona de Quintas, que marca como el fin de la ciudad y el principio. Hay un quiebre. Y quiero entrarte con este tema una pregunta. En la descomposición, en la novela, el olor a podrido no llega al centro. Es como que es propio de... Hay un lago, ¿no? De la afuera, ¿no? Hay un lago que desprende ese olor que se respira en esta zona, ¿no? Antes de llegar al centro, es verdad. Sí. Y está posicionado la novela en los alrededores de la ciudad, ¿no? Prácticamente hay referencias al centro, al pueblo, pero a través del recuerdo. A lo largo, todos los sucesos transcurren en esta zona de Quintas y de descampado, ¿no? Sí. Y hay muchas muertes. Hay muertes accidentales, hay asesinatos. Pero la muerte es suicidio, ¿no? Aparece la muerte, situamos 1999, ¿no? Por esto otra vez el tema del contexto histórico y del país. Pero la pregunta es si entre tanta muerte el simbolismo que aparece si se muere un pueblo. O se muere un tiempo. ¿Esto es un poco así? ¿O las muertes funcionan de otra manera dentro de la novela?
No, sin dudas tiene el año elegido para narrar los hechos tiene un peso simbólico muy fuerte, ¿no? Son los años previos al gran estallido del 2001, son los años en donde ese olor a podrido, esa cosa que se está deteriorando, que está entrando en decadencia, podríamos decir, a partir de la dictadura militar en adelante, ¿no? Como se están respirando las consecuencias de esas políticas, de esa violencia, ¿no? Y está a punto de estallar esa violencia como una forma de reacción, ¿no? Sí, la fecha tiene un simbolismo y las muertes vienen a representar de algún modo, en líneas generales, ¿no? Sí. Como hablábamos hoy de las cloacas, ahora hay un lago que larga olor a podrido, ¿no? Una de las partes de la novela se llama esa podredumbre, ¿no? Claro. Y hay una lucha entre pasado, presente, también me parece percibir, ¿no? Que no sé quién le gana a quién, pero se encarga uno de los protagonistas en contar un poco esa historia, ¿no? Lo que era antes, lo que es ahora. Y hay un juego en el tiempo en la novela también, de ir y volver. Hay un juego. La novela, estructuralmente, el relato está descompuesto también, jugando con esa idea de la descomposición. Y hay una presencia, que es otra temática que a mí me interesa mucho, la presencia de la memoria, ¿no? Y de algún modo el relato está estructurado a partir de una memoria fragmentada. Y eso de, no sé, la disputa entre el presente y el pasado, no lo tengo claro en la novela. Quizás no lo propusiste, sino que está presente en función de los espacios que se van perdiendo, de una memoria que se va perdiendo, ¿no? Pero se recupera a partir de la narración, de la oralidad, ¿no? Se habla de determinados lugares que son arrasados por un barrio nuevo, ¿no? Y que se pierden, una fábrica en ruinas. Y hay un protagonista que es Abelardo Kiefer, que es un tipo de una vida, digamos, casi desgraciada, ¿no? Y que parece observar todo esto que va pasando mientras todo se le viene abajo o encima. ¿Cómo pensás Hasta los árboles se le vienen abajo. Hasta los árboles, ¿no? Hay un tornado, ¿no? Un tornado que arrasa con todo, un viento fuerte que arranca árboles, que transforma el paisaje también. Este hombre es un hombre de oficio que hace como siempre lo mismo, ¿sí? En un lugar donde no pasan muchas cosas de repente. ¿Cómo pensás de verdad al tipo de ciudad de provincia? ¿Cómo lo ves? En relación a su suerte, a sus posibilidades, a cómo pueda vivir. Porque Abelardo Kiefer muestra una manera de cómo se puede vivir en una situación de ese tipo, ¿no? Kiefer está atravesado, encarna cierto escepticismo, digamos, ¿no? Yo diría que Kiefer, me costó mucho trabajar ese personaje, porque es un personaje frío que tiene un vínculo con sus afectos distante y frío también, ¿no? Llama al padre, a su mujer o a su hijo a través del nombre completo, ¿no? En el recuerdo, en la evocación. Sí. Hay una anulación de esos vínculos afectivos y él sucede. Él sucede. Contempla los restos de la fábrica, de la cervecería, contempla la caída del árbol, no hace nada. Bien. Está presente en el cuento del que hablábamos antes, la iglesia. Y en esta novela aparece también un cierto lugar de poder, bien visible en el lugar, y que es el bingo. Entonces pensaba, ¿no? Digo, la iglesia, el bingo, desde tu literatura hay una actitud desafiante, ¿no? Hacia el poder, si se quiere. Podríamos decir, ¿no? Pero insisto otra vez, estas instituciones como poderes religioso o económico, en ese sentido, ¿no? Encarnando cierta lógica de poder, pero no particularizando, digamos, ¿no? Estas referencias, como este lugar en donde estamos, que es una referencia dentro de una geografía, son símbolos. En ese sentido aparecen, ¿no? Sí.
en ese sentido, como Símbolos símbolos fuertes de una época también, ¿no? Símbolos fuertes de una época. Una fábrica derrumbada, con lo que representa una fábrica abandonada, ¿no? Un poder productivo que se fue desarmando y un espacio del juego, ¿no? que se impone, ¿no? Encarnando cierta lógica financiera, podríamos hacer un paralelismo en los 90, ¿no? Sí. En ese sentido aparecen estos símbolos del poder, ¿no? Aparecen en el relato como referencias. Y aparecen también para pensarlos nosotros. ¿Qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué elegimos? ¿Qué queremos? Bueno, lo que a mí más me gusta de Hernán es que él ficcionalizó Chivilcoy. Eso me parece muy interesante. Digamos, porque en las dos novelas, incluso en el libro de cuentos, hay personajes reconocibles, hay lugares reconocibles, Glaxo mismo, ¿no es cierto?, su última novela, y al mismo tiempo están ficcionalizados. Entonces, esto es una creación que un escritor hace. Es decir, con lo propio crea algo que, ya te digo, puede ser Chivilcoy, nosotros sabemos que esos lugares pertenecen a Chivilcoy, pero lo lee alguien de Santa Fe o de, qué sé yo, Uruguay, y está leyendo la historia de un pueblo, o de la Argentina, si vos querés, ¿no? Con el tema de los desaparecidos, todo lo que aparece por debajo de lo que se viene diciendo. Entonces, eso para mí es lo más importante que hizo Hernán. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirla? Y la pregunta la otra es si te parece tu mejor obra dentro de lo que has hecho hasta ahora, teniendo en cuenta que también Beatriz Sarlo la ha saludado favorablemente, ¿no? Desde el diario Perfil. Estuve 3 años trabajando en la descomposición. Después del primer libro estuve prácticamente 2 años sin poder escribir. Sin poder escribir. ¿Cómo es eso de no poder escribir? Es horrible. ¿No tenías tiempo? ¿O qué? No, el libro lo terminé en el 2001, el primero. Y sí, terminé la carrera de sociología en octubre del 2001. No era una linda fecha para terminar cosas, ¿no? Recibirte, terminar un libro y salir a la calle. Y salís a una calle que está convulsionada, ¿no? 2002, 2003. Sí. En ese contexto, la crisis yo la sentí, la padecí sin poder escribir, ¿no? Sin poder escribir, sin poder contar historias, como decíamos antes. Y en el 2003 empiezo a escribir La descomposición y tardo 3 años y después 1 año más para poder publicarla, ¿no? Detrás de esta novela estaba el deseo de escribir y de pensar sobre la muerte, ¿no? Y me parece que en ese sentido hay una fidelidad en ese deseo. Vos hablabas de que el contexto histórico no te dejó escribir, digamos, la situación, lo que se vivía. El país se nos caía a pedazos, sí, encima, todos, ¿no? A todos. Ahora, pero ¿qué pasa con tu situación personal al margen de eso? Digo, ¿te puede llegar a impedir escribir? Digo, alguna cosa de tu vida, digamos, alguna situación, alguna amargura, algún momento feo, o de eso te podés salir y escribir igual. Hay momentos. Yo siento que ahora, como te decía antes, que no puedo no escribir, pero siempre respetando los tiempos. Hay tiempos de escritura de una historia. Si no tenés ganas, si te sentís mal y te sentás a escribir, obviamente te vas a sentir frustrado porque no tenés ganas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puedas escribir en otro momento, ¿no? Entonces, aprendiendo esos tiempos y esos métodos de escritura, uno lo va a encontrar. Esos son cosas distintas, ¿no? Bueno, si vamos a mirar, porque si trazáramos una línea, yo me voy a correr así la cámara, así en diagonal, nos vamos a Glaxo, sí, ¿no? Ya estamos ubicados en el último tramo de la historia
Y La última estación. última estación, ¿cómo te relacionás vos con el lugar? Digamos, ¿hay alguna vivencia, dichos, comentarios de la gente de lo que era Glaxo, ¿no? No, personalmente la única relación que tengo con el lugar mientras funcionaba la fábrica es un partido de fútbol en una canchita que estaba acá atrás de la Glaxo. Un partido de fútbol que jugamos en verano y se largó un diluvio impresionante en pleno partido, esas tormentas de verano. Hernán jugaba, jugaba de 4, si mal no recuerdo jugaba de 4. Este era un 4 con poca técnica y poca marca, o sea, y escasa proyección. Creo que si no era, cuando pisábamos no lo elegíamos primero a Rosino, ¿eh? Cuando pisábamos no lo elegíamos a Rosino primero. Bueno, Glaxo es la primera historia de las que cuenta Hernán en la que aparece un intruso, digamos, ¿no? Alguien que no pertenece al lugar. Rivera es el otro. Rivera, claro, es también. el que llega, que no Sí. es tampoco del lugar. Claro, lo que pasa es que en el caso de Rivera es menos evidente o menos Sí, elocuente el exilio sería, ¿no? que el de Folcada, ¿no? Que es este otro personaje. Folcada fue un personaje de ficción, ¿no? En este caso, que participa en los fusilamientos de José León Suárez en 1956 y luego es trasladado después de... Esta zona. Exactamente, a esta zona. Bueno, y casualmente por Glaxo pasa la avenida José León Suárez. ¿Vos pensaste en ese detalle o es casualidad? Después nos damos cuenta Sí. del detalle. José León Suárez nació en Chivilcoy. Ajá. Por eso el homenaje En la avenida. de la avenida. ¿Sí? Y confluye la avenida José León Suárez con este lugar que era donde pasaban las vías, ¿no? Que terminaban en la estación norte. Y el hecho más violento, podríamos decir, de la novela sucede también en este lugar, ¿no? Junto a la avenida José León Suárez, como un eco de aquel basural Sí. que viene resonando en Folcada. Y el chico le dice, no, dice, pero si querés, dice, ahí a media cuadra vive la señora, dice que es la hija del peluquero. Y era muy buen peluquero. Era el peluquero de todo, del barrio, de una buena parte de la gente del campo. Era una romería mi casa con el peluquero. Era el último foco ahí. Era el último foco. Centro de reunión. El último foco de la avenida. Hay 4 personajes en Glaxo. Hay 4 voces, 4 voces. miradas. Y en distinto tiempo, Hay otra más vez. personajes, pero hay Sí. 4 miradas que organizan el relato. Uno es Bicho Sousa, que casi Está como... en la descomposición. que está también en la descomposición, pero hablando de la descomposición podría ser un poco este Abelardo Kiefer del que hoy hablábamos, que a todo le pasa, o él mismo pasa, sucede. En el caso de Bicho Sousa pareciera también, ¿no? Ese argentino que mira lo que pasa pero no interviene, o se asusta, o dice, cállense, no nos Pero- metamos. En la descomposición, Bicho Sousa es el que encarna la vitalidad, digamos. Es el que se enamora, es el que reconstruye su vida a los 60 y pico de años, después Sí. de estar más de muchos años viudo. Ujú. Es el rasgo de vitalidad en la descomposición, ¿no? Y es probable que en Glaxo tenga esa mirada que decís de tratar de superar el pasado, de no volver a mirar lo que ya pasó. No ir para atrás. Pero es un personaje que en algún sentido yo lo pienso como un personaje que trata de cuestionar cierto sentido común, ¿no? Pero que muchas veces uno queda atrapado, ¿no? Por ese sentido común del que quiere escapar. Sí. Pero a diferencia de Kiefer, me parece que es un personaje con un poco más de inquietudes, ¿no? Más inquieto, más vital. Hay en la historia de Glaxo varios puntos para señalar. Por un lado, el temor, la traición, la delación en torno a una situación amorosa con un personaje que se llama la Negra Miranda. Fijándonos el trasfondo de la historia, quizá podría ser la Negra Miranda la Argentina, ¿no? Entre la traición, el miedo y alguien delatando también, ¿no? Y un lugar, ¿no? Destinado a las mujeres, ¿no? Un lugar de
de objeto de deseo, ¿no? De disputa machista por una mujer, ¿no? Una mujer atractiva, deseada por todos. También pensar determinado lugar destinado a las mujeres. En las pequeñas ciudades también hay cierta condena, cierto control sobre las mujeres, ¿no? para ocupar determinados lugares, y hay cosas que son de hombres, ¿no? No te metas. Hay días en los cuales solo los hombres salimos con hombres, ¿no? Claro. Y me parece que eso sigue estando muy fuerte en pequeñas ciudades, roles que hay que cumplir a rajatabla, y si transgredís esos roles, aparece la condena, ¿no? Y también esos fuertes roles generan, me parece, la construcción de tramas ocultas, ¿no? De traiciones, de amantes, ¿no? Fledermaus la empezamos a pensar en el año 2005. Inés Legarreta, Raúl Barbalace, Zulma Zubillaga y Griselda Marenda. Después hubo ciertos cambios en el staff. Ahora están Griselda, Zulma e Inés. Hemos trabajado haciendo encuentros de escritores, concursos literarios. La revista sigue saliendo. Me parece que es una revista que tiene como intención publicar autores no solo locales, sino también de la región, encontrarnos, ¿no? Mostrar las voces de los autores que están cerca pero que no conocemos. Fue un proyecto que surgió a partir de una idea de Hernán con Raúl Barbalace, con el cual yo trabajé muchos años en un taller literario. Y el intento que sigue estando, porque ahora va a salir la revista número 14, aunque Hernán ya no está más con nosotros, era hacer algo, ¿no es cierto?, que tuviera nivel para nosotros literario, que incluyera gente de Chivilcoy, gente de la provincia e escritores internacionales, es decir, escritores, grandes escritores. Un ámbito en donde se juntara todo eso, y hecho desde Chivilcoy, ¿no? Con escritores, diseñadores de Chivilcoy, papel, impresión Chivilcoy, etc. Y bueno, creo que la revista es muy buena. Yo la llevo a Buenos Aires y recibo las mejores críticas, pero no se vende. Bueno, Glaxo va, pregunto, ¿no? Después de haber sido presentado en Buenos Aires, poniéndole fecha, fue en agosto de 2009. En Buenos Aires del año pasado. Sí, y después un poco más acá, en Chivilcoy. En septiembre la presentamos acá en Chivilcoy. Claro, que se iba a hacer acá, pero por cuestiones como las de hoy, de tiempo, se pasó al Pompeo. Exactamente, también la lluvia no sigue. Corrió un poco de lugar, pero la cuestión es esta: ¿va al cine, Glaxo? Pregunto. ¿Y va hacia afuera del país? Otra pregunta. Ya como libro, no Bueno, lo del cine hay gente interesada, pero no puedo decir más que eso porque no hay nada concreto, pero sí hay gente interesada. Y la traducción al francés sale en septiembre de este año, ya está por salir. Y pensaba, ¿no? Cuando me hablabas de va a salir afuera. Sí. En Francia, otra vez la periferia y el centro, ¿no? Claro. Otra vez la cultura argentina que siempre quiso ser europea. Francia, el lugar del centro de la cultura europea, ¿no? Sí. Y va hacia ahí, hace ese recorrido también. Pero a mí me interesa publicar en Argentina. Me interesa pensar las cuestiones argentinas, la tradición y la lengua argentina, ¿no? Y me interesa un lector argentino también. Detrás de mis textos yo espero un lector argentino. Después, si se publica en Francia, en cualquier otro lugar, lo celebro porque es una forma de distribuir, de difundir la obra, ¿no? Bueno, ¿y cómo te llevas con eso? Porque, por ejemplo, para llevar un libro al cine hay adaptaciones, hay interpretaciones. Para llevar un libro a otro lado también
debe aparecer esto de las películas. Recién nos contabas algo fuera de cámara, el tema de cómo presentar el título. Digo, con ese manoseo, digamos, de la obra. No sé si es un manoseo, es una traducción. Sí. Es un texto que está puesto en otra cultura. Entonces, es otra cosa. Bueno, arrancamos en la estación sur. Por la estación, obviamente, pasan los trenes. Terminamos en esta historia de Glaxo, que está también atravesada la historia por una vía de tren. Una vía que ya no está. Y la pregunta es, ¿qué significación tiene el tren? Digamos, ¿qué nos pasa cuando pasa el tren? Digamos, ¿qué significa? ¿Qué no observamos? ¿Qué nos está indicando? ¿Cuál sería el simbolismo del tren? Fíjate qué curioso, ¿no? El Estado Nacional se construye sobre la base del ferrocarril. El ferrocarril dándole unidad geográfica al país, construyéndolo como un mercado, ¿no? Pero también con las posibilidades de integrar el territorio. Es curioso que, en los 90, no sé si es curioso, es consecuente con una política también que se empezó a aplicar. Ese ferrocarril que nos integró como país se empieza a desarticular, ¿no? Y tenemos que pensar todavía lo que significa eso. Todavía no está en el centro, en la agenda política, me parece, la cuestión del ferrocarril y lo que significa eso. Yo siempre digo que no vamos a salir del modelo neoliberal hasta que no se reconstruya la matriz ferroviaria. No podemos salir de la lógica neoliberal si no reconstruimos el sistema ferroviario de un modo federal. Y en ese sentido, como se ha destruido, tenemos muchas posibilidades de reconstruirlo de otra manera, ¿no? La lógica del abanico que tenía, ¿no? Pensándolo en los términos del capital británico, que nos sacaba todo. Tenemos la posibilidad de estructurar una red ferroviaria federal, ¿no? De otro modo, que no dependa solo de Buenos Aires. Sí. Y también este espacio es simbólico y es potente porque no solo pasaban los trenes por acá, también se levantó el Parque de la Memoria, ¿no? Sí. En memoria de los desaparecidos. Yo siempre digo que este parque condensa la fábrica destruida, la ausencia del ferrocarril y el recuerdo de los desaparecidos, ¿no? Condensa las consecuencias de la dictadura militar, del modelo neoliberal en los 90. Sí, se veía venir, se luchó mucho para que no se cerrara, pero viste cuando las cosas después al final le estás esperando que se termine porque no le veía futuro. En el fondo tenías una ilusión de que esto siga. En el año 97. La fábrica tenía vía hasta dentro de la fábrica. Se cargaba todo en tren. Cuando se hablaban las máquinas, largaba como un churro, le decíamos nosotros, que era similar a un chocolate aireado. Quedábamos detrás de la ventana y esperando, cuando ellos abrían la ventana nos daban a los chicos que estábamos en el barrio esperando el churro de leche seca. No, para mí, bueno, para mí era un ícono, digamos, pero vos dabas por referencia a dónde tenés que ir, a Glaxo. A Glaxo. No hay más peluquería en el barrio, no. Falleció mi papá, nunca más hubo peluquería de hombres, no directamente, no para nada. Y todo esto es el Parque de la Memoria, ¿no? La fábrica, la ausencia de las vías, los desaparecidos. De cosas. Son las consecuencias que tenemos que tratar de pensar, ¿no? Para seguir de acá en más. Saludo. Muchas gracias. Final, Y mucha suerte con el programa, está buenísimo. En el inicio, Hernán dice, ¿qué somos? Ese es el desafío de este programa, ayudar a ver nuestra identidad y cómo seguir construyéndola. Pasó nuestro bicentenario y así también pasó el tercer programa de Ellos Son. Hasta la próxima.
auspiciaron este programa. Chatel, Sociedad Anónima. Municipalidad de Chivilcoy.